En los videos anteriores, buscando interpretar el comportamiento magnético de los materiales, buscamos atribuirle a pequeñas partículas un comportamiento similar al de pequeños imanes. Y encontramos que los electrones desapareados podían encajar perfectamente en lo que estábamos buscando. Recordemos que los electrones desapareados son aquellos que precisamente no tienen pareja, aquellos que se encuentran solitarios dentro de un orbital atómico. A los electrones se le puede atribuir un momento magnético que denominamos spin, que es el responsable de su capacidad de orientarse en un campo magnético. Hay dos posibilidades. El spin del electrón puede valer más un medio, en ese caso decimos que se trata de un spin paralelo, es una denominación convencional, o menos un medio, y lo denominamos antiparalelo. Dado el carácter direccional del spin del electrón, que tiene que ver con el carácter vectorial del momento magnético, los representamos como flechas. Flecha hacia arriba, spin paralelo, y hacia abajo, spin antiparalelo. Si los dos electrones que admite un orbital lo están ocupando, deben tener spin opuesto. Un orbital solitario tendrá un solo electrón con spin paralelo. Aparentemente habría terminado nuestra búsqueda de la partícula responsable del comportamiento magnético de los materiales. Estaría en el comportamiento de los electrones, el número de electrones que se encuentra ocupando un orbital. Los electrones desapareados, en última instancia, serían los responsables del paramagnetismo. Nuestra incógnita estaría parcialmente resuelta. Si son los electrones los responsables del comportamiento magnético de los materiales, basta considerar si el material tiene electrones desapareados o no. Si presenta electrones desapareados, todos los electrones con igual spin se orientarían en un campo magnético dirigiendo sus vectores momento magnético hacia el polo norte del imán. Eso explicaría el paramagnetismo. A modo de resumen, recordando que los materiales, según cómo se comporten frente a un campo magnético externo, se pueden clasificar en diamagnéticos o paramagnéticos. Podemos ahora atribuir esas propiedades a la distribución de los electrones en el material. Si los electrones se encuentran todos apareados, será diamagnético, y si se encuentran desapareados o si hay electrones desapareados, tendremos un material paramagnético. Aplicando esto a materiales conocidos, podemos anticipar que el hierro sólido debe presentar en su estructura a escala atómica. El hierro tiene una propiedad, tiene un paramagnetismo particular que merece un capítulo aparte, se lo llama ferromagnetismo. Bueno, debemos considerar al hierro como portador de electrones desapareados. Estos electrones desapareados deberían estar integrando la estructura del hierro en estado sólido, material típicamente paramagnético. Por el contrario, polímeros orgánicos como los que forman nuestra cucharita de plástico, que tienen un comportamiento diamagnético, deben presentar en su estructura, también a escala atómica, pares de electrones que le confieren precisamente esta propiedad del diamagnetismo. La pregunta clave es si todo lo dicho vale para nuestros ejemplos de partida, para el dinitrógeno y el dioxígeno. Vamos a recordar que en la experiencia que presenciamos en videos anteriores, el dinitrógeno líquido se comporta como diamagnético, mientras que el dioxígeno líquido se comporta como paramagnético. Entonces, si aplicamos a estos casos nuestra explicación teórica anterior, debemos concluir que en el dinitrógeno los electrones se encuentran todos apareados y el dioxígeno presenta electrones desapareados. ¿Será así? Tengamos en cuenta que para el dioxígeno y el dinitrógeno debemos considerar moléculas diatómicas y no átomos individuales, por lo tanto deberemos recurrir a las teorías que explican el enlace químico. Veamos primero una de las más conocidas y de las más útiles, sin duda, la teoría de Lewis. El átomo de nitrógeno
con 7 electrones en su periferia, tiene 5 electrones en su último nivel energético que se distribuyen de la siguiente manera. De esos 5 electrones, 3 se encuentran desapareados. Estos 3 electrones desapareados son los que se unirán para formar 3 enlaces covalentes. Cada electrón desapareado de un átomo de nitrógeno se aparea con un electrón desapareado del otro átomo de nitrógeno, formando así la molécula de dinitrógeno, que podemos representar utilizando también la notación de Lewis de la siguiente manera: 3 pares de electrones compartidos, y cada átomo de nitrógeno conserva un par de electrones sin compartir. Generalmente se representan los pares de electrones compartidos en un enlace mediante guiones, pero aquí lo importante es que nuestra molécula de dinitrógeno no presenta electrones desapareados. Todos los electrones, los que participan del enlace y los que no participan del enlace, se encuentran en pares. Esto es coherente con el diamagnetismo que observamos experimentalmente, o sea, es lo que estábamos esperando. La teoría de Lewis concuerda con la experiencia. El dinitrógeno se comporta como diamagnético y es totalmente congruente con lo que podemos predecir a partir de la teoría. ¿Qué sucede con el dioxígeno? Bueno, vamos a ver si ocurre lo mismo o no. El dioxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno que, de acuerdo a la teoría de Lewis, presenta 6 electrones en su última capa o nivel. En este caso, solamente 2 de esos 6 electrones se encuentran desapareados en cada átomo. Esos 2 electrones desapareados participarán de los 2 enlaces covalentes que unen a los átomos de oxígeno en la molécula de dioxígeno. Si pasamos a la representación de Lewis de la molécula de dioxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno unidos por 2 pares de electrones compartidos, y cada átomo de oxígeno conserva 2 pares de electrones sin compartir. Si lo representamos con guiones. Pero aquí aparece una incoherencia entre los hechos experimentales y lo que plantea la teoría. No hay una concordancia porque el dioxígeno es paramagnético y no tenemos aquí, por lo menos en la representación de Lewis, electrones desapareados. De acuerdo a la estructura que surge de la teoría de Lewis, el dioxígeno tendría que ser diamagnético. Pero bien, ¿qué es lo válido aquí? Y no podemos renunciar a lo que nos dice la experiencia. Si el dioxígeno se comporta como paramagnético, eso solo puede significar una cosa: que la teoría de Lewis resulta, para este caso, insuficiente. No debe ser totalmente correcta la representación del dioxígeno que surge de esta teoría. Que sea insuficiente no significa que la teoría esté mal, simplemente que su campo de validez no alcanza la interpretación del comportamiento magnético del dioxígeno. Bueno, esta es una excelente excusa para ocuparnos de otras teorías. Las otras 2 teorías que explican el enlace químico y que tienen total vigencia en la actualidad. Una de ellas es la teoría del enlace de valencia, la teoría de los orbitales atómicos, también conocida con ese nombre, elaborada por Linus Pauling, Premio Nobel de Química, y la elaborada por otro laureado con el Premio Nobel de Química, Robert Mulliken, y que es conocida como la teoría de orbitales moleculares. En el próximo video pondremos a competir a estas 2 teorías para terminar con nuestra discusión sobre el paramagnetismo o diamagnetismo en las moléculas de dioxígeno y dinitrógeno.